Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 371, Hermanos. Klein sabía que los Beyonders podían transmitir características Beyonder sobrantes a su descendencia. Pero nadie le había dicho jamás que los hijos de los Beyonders crecían tan rápido. La última vez que oí o hablar de algo parecido fue por un bebé calabaza en un cuento popular. Buenas noches, Klein. Buenas noches, señor Moretti. Benson se puso de pie rápidamente. Llámame Benson. ¿Así que eres el Edward que Klein dijo que le salvó la vida? Edward ya había estado aquí una vez, pero Benson había estado trabajando hasta tarde esa noche, así que no se habían visto. Benson miró a Audrey y Lilith. ¿Comillas son su esposa y su hija? Espera, esta niña parece de 6 o 7 años, pero estos dos solo tienen 17 o 18. Un momento, porque no puedo resolver este problema matemático. Klein se acercó rápidamente y susurró: oye, ¿qué le pasa a esa niña? Audrey sonrió y respondió primero: esa es Lilith. Lilith miró a Klein. Comillas, ¿por qué miras fijamente a la señorita Lilith? Comillas, Lilith. ¿Quién es, Lilith? Klein miró con los ojos muy abiertos a la niña que llevaba el vestido. Ella no es. Podría ser. Oh. Finalmente lo consiguió. Y entonces, estalló en una carcajada salvaje en su mente. Ja 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 ja. Pensé que le habías dado a ese gato una poción de asesino por tus preferencias, como si estuvieras criando a una chica gato por, ya sabes, razones. Pero resulta que, criaste a una hija. PFFFF, ja 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 ja. Pero entonces su mirada se posó en la deslumbrante Audrey, que estaba de pie junto a Edward. Un momento, ya está saliendo con la joya más deslumbrante de Backlund, la hija del conde Hall. Maldición. Si bebiera una poción de payaso ahora mismo, probablemente se disolvería en mi boca de lo amarga que me siento. En ese preciso instante, Melissa dio un paso al frente y exclamó: comillas todos, no se queden ahí parados, vengan y tomen asiento. Edward dejó la cesta de frutas y la caja de regalo que tenía en las manos. Vinimos con prisa. Estas frutas y pasteles son para ti, Melissa. Melissa inicialmente quiso negarse, pero al recordar cómo Klein había descrito la relación de Edward con él, aceptó con un cortés gracias. Entonces Edward sacó una pequeña botella de vidrio y se la entregó a Benson. Esta es para ti. Benson se mostró sorprendido y lo desestimó con un gesto. No hay necesidad, de verdad, no puedo aceptarlo. Edward sonrió: no es nada valioso. Aún así, realmente no puedo. Es un tónico para el crecimiento del cabello, puede tratar casi cualquier tipo de caída del cabello. Benson lo aceptó en silencio y luego dijo seriamente: gracias. La mesa del comedor de la familia Moretti siempre había sido para 3 personas, por lo que de repente se sentía bastante estrecha con 6 personas reunidas a su alrededor. Melissa se dio cuenta y se levantó con incomodidad. Todavía hay sopa hirviendo en la cocina, iré a ver. Klein la detuvo rápidamente. Está bien, Melissa, hay algo de lo que quiero hablar con todos ustedes. Comillas, ¿qué es? Se trata de mi resurrección. No te conté la verdad antes. La expresión de Benson se tornó solemne. Comillas, ¿qué parte? Klein miró fijamente a su hermano y a su hermana. Es cierto que trabajaba para una agencia gubernamental y que mi muerte fingida formaba parte de una misión, pero, omití algunas otras cosas. Pensó un momento y luego chasqueó los dedos con un chasquido seco. Al segundo siguiente, la bombilla del salón explotó con un pequeño destello. Melissa y Benson dieron un respingo, sorprendidas. Entonces la luz se desvaneció en una bocanada de fuego, y Klein salió tranquilamente del dormitorio. He estado ocultando una faceta de este mundo que la gente común desconoce, los Beyonders y el lado místico. En el momento en que dijo la verdad, Klein sintió que un gran peso se le quitaba de encima. Y ante las miradas atónitas de sus hermanos, comenzó a explicar los fundamentos del mundo místico, su estructura, sus peligros y sus verdades. Desde la conmoción inicial, pasando por un silencio aturdido, hasta la eventual comprensión que fue surgiendo, Benson y Melissa fueron reconstruyendo gradualmente los extraños sucesos que habían presenciado o de los que habían oído hablar en el pasado, esos accidentes que las autoridades siempre habían justificado. Solo ahora comprendieron cómo esos extraños incidentes cobraban perfecto sentido a la luz de la explicación de Klein. Originalmente,
No quería involucrarte en el mundo de Beyonder, continuó Klein. Como dije antes, la esencia de un Beyonder es la locura y la eventual pérdida de control. Pero hace unos días, el grave incidente de contaminación atmosférica en Backlund me hizo cambiar de opinión. Melissa se sorprendió. Comillas, ¿te refieres a la gran niebla tóxica de Backlund? ¿No decían los periódicos que fue causada por las emisiones de gases tóxicos de las fábricas? Comillas, no. Los ojos de Klein ardían de ira. Comillas, esos miles de muertes fueron causadas por un solo Beyonder. Los rostros de los hermanos palidecieron de miedo. Sí, dijo Klein con gravedad. Así de frágiles son las personas comunes y corrientes cuando se enfrentan a un Beyonder. Miles de personas murieron sin siquiera comprender la causa de su muerte. Entre ellas había ancianos, niños, padres y madres. Algunos cenaban en casa, otros terminaban una dura jornada laboral y se dirigían a sus hogares, otros simplemente habían salido a dar un paseo. Y así, sin más, murieron todos. Klein clavó la mirada en sus hermanos. Así que pensé, si algo así sucediera aquí en Tingen, justo al lado de ustedes, ¿cómo podrían sobrevivir? Benson y Melissa permanecieron sentados en silencio. Con solo imaginar el escenario que describió Klein, les temblaron ligeramente las manos. Mientras tanto, Audrey volvió a pensar en su padre, en lo cerca que había estado de morir en aquella misma niebla tóxica, y en las cifras sangrientas que aparecían en el periódico. Apretó el puño con fuerza. Edward le apretó suavemente la mano y añadió, además, el clima político actual de Loen es increíblemente inestable. Muchos creen que el Imperio Zaisak podría aprovechar esta oportunidad para declararnos la guerra. Eso significa que se avecina más caos, y más peligro. El tono de Benson se tornó grave. Entonces, Klein, ¿estás diciendo que quieres que Melissa y yo nos volvamos como tú? Miró hacia Edward y Audrey, como todos ustedes, los Beyonders. Pero, ¿no es ya demasiado tarde? Klein habló con firme convicción, comillas, no, hacer algo siempre es mejor que no hacer nada. Al decir esto, le entregó un trozo de papel a Edward. Edward, necesito que me hagas un favor. Edward parpadeó, tomó la nota y la abrió. En ella solo estaban escritas dos palabras, método de actuación. Klein había jurado ante la diosa no revelar jamás sus técnicas de actuación a quienes no las conocieran. Pero, al mismo tiempo, no podía simplemente hacer que sus hermanos bebieran la poción y dar por terminado el asunto, así que pensó en que Edward impartiera las enseñanzas en su nombre. Por supuesto, si Edward también hubiera prestado un juramento similar, la señorita Justicia podría hacerlo en su lugar, no tendría ningún problema con eso. No hay problema, dijo Edward. Tras pasar tanto tiempo desempeñando el papel de mentor errante, Edward se había acostumbrado bastante a dar lecciones a los demás. Ante la mirada atónita de los hermanos, transformó una silla en una pizarra y comenzó a enseñarles sobre pociones, caminos y el concepto de actuación. Benson y Melissa escucharon atentamente. Mientras tanto, Lilith los miró a ambos con una suficiencia apenas disimulada. Un sentimiento de superioridad surgió en su interior. HMPH. La señorita Lilith ya sabía todo esto. Estos dos tontos humanos se enteran ahora. Pronto terminó la lección, y llegó el momento de la siempre esperada selección de itinerarios. Melissa no lo dudó mucho. Al igual que en la historia original, eligió el camino de la savia. Después de todo, su comprensión del mundo de los Beyonders aún era vaga, pero ya estaba muy familiarizada con las máquinas y la mecánica. Benson, por otro lado, estaba visiblemente indeciso. No es que quisiera ser indeciso, simplemente, comparado con su hermana, que tenía un claro talento para la ingeniería, él no tenía ninguna fortaleza en la que apoyarse, sus habilidades eran promedio en todos los aspectos. En otras palabras, era dolorosamente ordinario. Pero no se quedó mucho tiempo sumido en la indecisión. En cambio, de repente sonrió como si hubiera encontrado una solución. Elegiré el camino del guerrero. Klein dijo que la razón por la que quiere que nos convirtamos en Beyonders es para ayudarnos a manejar mejor las emergencias y mantenernos a salvo, explicó Benson. Y los guerreros obtienen fuerza y agilidad sobrehumanas desde la secuencia 9, así que si alguna vez nos enfrentamos al peligro, puedo simplemente coger a Melissa en brazos y salir corriendo. Añadió, además, el método de actuación para Warriors es bastante simple y directo. Creo que incluso si algún día quiero ascender a una secuencia superior, podría tener una oportunidad. Todos parpadearon sorprendidos. Bueno, esa es sin duda una forma de verlo. Melissa, nerviosa, murmuró, comillas, ¿eso no me convierte en una completa carga?
Al ver que tanto Benson como Melissa habían tomado sus decisiones y aceptado la verdad del mundo sobrenatural con relativa serenidad, Klein exhaló un largo suspiro de alivio. Genial. Entonces el siguiente paso es que les consiga las fórmulas de las pociones y los ingredientes lo antes posible. Edward levantó la mano. Ya los tengo. Comíllase. Klein recordó de inmediato, Edward había hecho una vez una compra compulsiva de fórmulas para pociones e ingredientes Beyonder de baja secuencia. De acuerdo, ¿cuánto cuestan los dos? Mientras hablaba, un atisbo de culpa cruzó el rostro de Klein. Después de todo, el dinero que tenía en el bolsillo en ese momento eran las 5.000 libras que Edward había ofrecido como sacrificio al bendito sea del loco. Usar el propio dinero de Edward para comprarle ingredientes a Edward me pareció un poco incómodo. Te propongo un trato. 500 libras por ambas fórmulas, más 800 por todos los ingredientes, un total de 1.300 libras. Klein se estremeció, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. Pero antes de que pudiera siquiera responder, Melissa se le adelantó, golpeó la mesa y gritó, comillas, ¿cuánto cuesta? Benson repitió aturdido, comillas, 1.300 libras. Su salario semanal actual era de menos de 1 libra y 10 soli, lo que sumaba unas 6 libras al mes. Al año, con las bonificaciones, podría, quizás, ganar un total de 80 libras. 1.300 libras equivalían a más de 16 años de salario. El rostro de Melissa palideció como el papel, negó con la cabeza repetidamente. No, no, ya no quiero ser un Beyonder. Con ese dinero podría comprarme una casa enorme en Desibey y vivir el resto de mi vida en paz y comodidad. Edward soltó una risita. Pero una vez que alcanzas la secuencia 6 y te conviertes en artesano, con solo vender un único objeto místico que hayas fabricado podrías ganar 1.300 libras. Los ojos de Melissa brillaban. Comillas en realidad. Por supuesto, dijo Edward con seguridad, si tienes las habilidades suficientes, la gente te traerá los materiales y te pagará miles de dólares solo por crear algo. Les tendió varios objetos místicos. Como ves, todo esto es solo tu inversión inicial. Melissa respiró hondo. En ese momento, finalmente lo comprendió. Klein quería que ella y Benson se convirtieran en Beyonders por su seguridad, y en esas circunstancias, el dinero no debería ser la principal preocupación. Pero aún así. Ella miró a Edward y luego preguntó tímidamente, señor Edward, tengo una pequeña pregunta. ¿Comillas qué es? Levantó la mano y empezó a contar con los dedos. Dijiste, la fórmula y los materiales juntos cuestan 1.300 libras, ¿verdad? Con 500 libras para las fórmulas. Eso significa, podemos simplemente comprar los materiales y saltarnos las fórmulas. Edward, qué zorrito tan astuto eres. Capítulo 372, observando el mar de noche. Audrey no pudo evitar soltar una carcajada. Klein parecía a la vez exasperado y divertido. Melissa, así no funcionan los tratos en el mundo de Beyonder. Sí, comprarle a Edward tanto la fórmula como los ingredientes al mismo tiempo puede darte la impresión de que estás desperdiciando dinero en la fórmula, pero si los separas, te darás cuenta de que, sin la fórmula, ni siquiera sabríamos qué materiales comprar ni en qué proporciones mezclarlos. Comillas, este tipo de pensamiento es realmente peligroso en el mundo de Beyonder. Melissa se dio cuenta rápidamente de su error y se sonrojó de vergüenza. Lo siento, ahora lo entiendo. A continuación, se procedió a la preparación y el consumo de la poción. Con Audrey cerca para ayudar a calmar y estabilizar sus emociones, todo el proceso transcurrió sin problemas. En tan solo unos minutos, los hermanos se habían convertido con éxito en un guerrero y un sabio, respectivamente. Y los efectos fueron inmediatos. Benson, que antes era un oficinista de carácter apacible sin tiempo para el entrenamiento físico, sintió de repente una oleada de poder recorriendo su cuerpo, su fuerza se había transformado. Melissa, por otro lado, descubrió que su memoria se había vuelto extraordinaria. Los conocimientos que había estudiado hacía mucho tiempo volvían a su mente de forma vívida y sin esfuerzo. En ese momento, ambos comprendieron por qué convertirse en un Beyonder era tan costoso, porque valía la pena. Los cambios que conllevaba eran simplemente inimaginables. Klein les enseñó entonces los conocimientos básicos relacionados con los rituales, dejándoles un libro para aprender el idioma de Hermes. Les indicó que lo dominaran lo antes posible. Esto no sería difícil para ninguno de los dos. Gracias a sus nuevas habilidades como genio, a Melissa le resultaba más fácil memorizar que nunca,
Y Benson, quien en la línea temporal original había logrado aprobar el examen de la función pública mientras trabajaba a tiempo completo, también poseía una impresionante capacidad de aprendizaje. Sin embargo, Melissa percibió algo en el tono de Klein. «Klein, ¿te vas a ir pronto de nuevo?» Benson se giró inmediatamente hacia él. Klein asintió, no podía mencionar todos sus planes, así que simplemente dijo, «Tengo algo muy importante que hacer, me iré a alta mar por un tiempo. Ustedes dos quédense en Tingen, vivan bien sus vidas, cíñanse a sus roles y compórtense correctamente. Si tienes algún problema, puedes invocar a Edward mediante un ritual». Mientras decía eso, Klein no pudo evitar pensar en aquella mujer sin cabeza del mundo de los espíritus. Quizás ya es hora de que tenga mi propio mensajero personal. Aunque los hermanos se resistían a separarse de él, no protestaron. «Ah, Lilith tiene hambre, comamos», dijo Edward de repente. Lilith, que se había quedado dormitando cerca, se animó de inmediato y resopló, comillas, «La señorita Lilith no lo está, la que tiene hambre es usted». Está bien, tengo hambre», admitió Edward. La llegada del pequeño aportó un toque de alegría al grupo, y el ánimo decaído de los hermanos mejoró un poco. Comillas a «mi estofado». Melissa recordó de repente y corrió a la cocina. Lilith saltó de la silla y corrió tras ella. Desde la cocina llegaron sus voces. Comillas, ¿qué hay en la olla? Cordero, zanahorias y patatas. Huele muy bien. Sí, Klein me enseñó a hacerlo. Comillas, ¿puedes enseñarme a mí también? Puedo, pero no eres un poco demasiado joven. Comillas, no, no lo soy, la señorita Lilith quiere aprender. Bueno, está bien. Pero quiero cambiar el cordero por otra cosa. Comillas, ¿qué? Comillas, carne de rata. Cuando terminó la cena, ya eran casi las 9. Aunque Klein se resistía a marcharse, las cosas que tenía que hacer le pesaban en la cabeza. Al final, decidió irse con Edward. Y, por supuesto, las despedidas traían consigo su propia melancolía. Sin embargo, en comparación con la última vez, cuando recibieron repentinamente la noticia de la muerte de Klein, los hermanos estaban mucho menos devastados. «Planeo ir al puerto de Pritz mañana», dijo Klein en voz baja mientras caminaban juntos por las tranquilas calles. «Si consigo un billete para el mismo día, embarcaré inmediatamente». Audrey se sorprendió. «Edward también se va a hacer a la mar, ¿por qué no vais juntos?» Comillas, «¿pero acaso Edward no es ya un viajero? ¿De verdad necesita un barco?» Edward se encogió de hombros. «Me hago a la mar para cumplir mi papel, no se trata de llegar a un destino específico». Klein asintió al darse cuenta. «En ese caso, podemos viajar juntos». «Por cierto, Klein», dijo Audrey, «en la reunión de tarot de ayer, ¿mencionaste que Incezanduil te atacó de nuevo?» Al oír mencionar a Incezanduil, el rostro de Klein se tornó inmediatamente serio. Lo que había vivido no fue un simple ataque, Ince lo había matado. De no ser por el milagro concedido por el ser que se elevaba sobre la niebla gris, habría permanecido muerto. «Fue Amon quien me encontró primero». Klein relató todo el incidente. Audrey escuchaba con los ojos muy abiertos, atónita. Comillas, «Señor Mundo, se encontró con el Rey de los Ángeles». «Sospecho que él tenía en la mira al loco», dijo Klein en voz baja. «La primera vez fue el sol, la segunda vez fui yo, y en ambas ocasiones, sucedió justo después de que rezáramos al loco». Ella frunció el ceño. «Pero cuando hablamos de él, el loco no dijo nada». «Klein, eso es porque, yo tampoco sabía nada». Edward guardó silencio, sumido en sus pensamientos. La temprana aparición de Amon fue claramente perjudicial para el desarrollo de Klein, por eso la diosa intervino decisivamente en aquel momento. Puede que quisiera formar a un digno señor de los misterios, pero no iba a enfrentar a un secuencia 7 contra Amon. Eso no era mentoría, era un suicidio. Pero si intervino una vez para ahuyentar a Amon, ¿qué pasará la próxima vez? Klein estaba a punto de abandonar Backlund y hacerse a la mar, y ese no era el dominio de la diosa. Si Amon volviera a atacar, el Club del Tarot pronto podría convertirse en el Club del Monóculo. Suspiro. Me pregunto si ella le impondrá un velo de secretismo a Klein para evitar que Amon lo rastree de nuevo. La mente de un dios es insondable, ¿quién sabe lo que está pensando? Klein, por otro lado, se lo tomó con bastante calma. En lo que respecta a Amon, lo único que podemos hacer es rezar para que pierda el interés en nosotros. Darle demasiadas vueltas no servirá de nada. En cuanto a Incezanduil, esta vez, creo que ha vuelto para vengarse de algunos de nosotros, de mí, de Leonard, del capitán y de Edward.
Ya le confirmé al capitán que aún no se ha topado con Ince. Lo mismo con Leonard, así que fui el primero al que persiguió. Klein continuó, aunque ahora sabemos de su existencia, sigue escondido en las sombras. Nadie sabe cuándo atacará de repente. Había algo que no dijo en voz alta, para Ince Zandwill, Klein ya estaba muerto. Eso significaba que los únicos objetivos de venganza eran el capitán, Leonard y Edward. Edward soltó un bufido frío. Esperemos que aparezca pronto. En la línea temporal original, Ince Zandwill aniquiló al escuadrón Tingen Niktauk y robó las cenizas de Santa Selena, pasando al sendero del sueño incesante. Pero esta vez, no se había acercado ni de lejos a esas cenizas. Si de todas formas hubiera avanzado a la secuencia 4, ¿de dónde habría sacado los materiales? De vuelta en Backlund, Klein se despidió de Edward y los demás. Antes de abandonar la ciudad, quiso decir adiós a Force. El tiempo que habían compartido en el mundo literario la había convertido en una de las pocas amigas verdaderas de Klein. Por desgracia, al llegar a la dirección que Force le había dado, la encontró vacía. Al asomarse por la ventana, vio la habitación completamente desordenada, era evidente que se había marchado con prisa. Klein lo comprendió de inmediato, debió haber seguido su consejo y haberse mudado en cuanto regresó. Ahora bien, si quería volver a contactarla, tenía dos opciones, hacerlo a través del loco. Pero, no habían intercambiado identidades durante el club de tarot, así que sería un poco incómodo. Como alternativa, podría pedirle a Edward que utilizara a su mensajero. Otro mensajero. Klein suspiró, tal vez ya era hora de que tuviera uno propio. Justo a tiempo. De todos modos, tenía que despedirse del señor Azik antes de irse de Backlund. Ya que estaba allí, podía preguntar por mensajeros. Al regresar a la posada, Klein sacó el silbato de bronce y sopló suavemente. Instantes después, apareció un aterrador y gigantesco mensajero esquelético, que extendió una mano huesuda del tamaño de un abanico. En el instante en que recibió la carta, su forma entera se desmoronó en incontables huesos y desapareció. Uf, por fin puedo dormir bien esta noche. Pero justo cuando Klein yacía en la cama, un susurro débil pero persistente resonó en su oído, una oración. Agarró una almohada y se la estampó en la cabeza, lo cual no sirvió absolutamente para bloquear el sonido. Comillas ARGHHH. Klein se incorporó de golpe, completamente exasperado. Comillas un dios que trabaja tan duro como yo, probablemente nunca existió antes, y nunca volverá a existir. A pesar de sus quejas, se levantó de la cama, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y llegó por encima de la niebla gris. La estrella carmesí que simbolizaba el sol parpadeaba suavemente, el pequeño sol estaba arrodillado con reverencia, con las manos juntas en la frente. Gran loco, ¿puedo solicitar una reunión con el ahorcado? Hay algunos asuntos sobre los que deseo consultarle. TSK, el miembro más honesto del Club del Tarot, elige confiar en el más intrigante, en verdad. Perfectamente razonable. Mientras tanto, Edward regresó con Audrey y Lilith a la pequeña villa en Empressborough. En cuanto entraron, Lilith se lanzó hacia adelante, saltando al sofá con manos y pies. Adoptó la misma postura acurrucada que usaba como gato, con la parte trasera en el aire. Así sigo estando de lo más cómodo. Bostezó y comenzó a lamerse las manitas. Los dos se miraron, pero no dijeron nada. Era su primer día como humana y ya lo había hecho excepcionalmente bien. Se sentaron juntos en el sofá, hombro con hombro, y durante un rato no dijeron nada. Finalmente, Audrey se giró ligeramente, mirando a Edward a escasos centímetros de distancia. Comillas, ¿vas a dormir? Al sentir su mirada, Edward le devolvió la vista. Comillas, ¿qué pasa? Quiero ver el océano. ¿Cómo? Edward parpadeó, confundido. ¿Quieres ver el océano, a estas horas? ¿Qué se puede ver en la oscuridad? Pero como la chica había hablado, Edward sonrió y le tomó la mano. Comillas, ¿a dónde te gustaría ir? En cualquier lugar. Entonces. Tras un momento de reflexión, Edward abrió una puerta del viajero. Vámonos. Lilith se incorporó de inmediato. Comillas, la señorita Lilith también quiere ir. Entonces, vámonos todos. Tomó a la pequeña en brazos, cogió la mano de Audrey y se adentró en el vibrante mundo espiritual. Aunque ya había tenido la experiencia de atravesar el mundo espiritual, Audrey seguía mirando a su alrededor con asombro. Las visiones surrealistas la deslumbraron. Lilith se acurrucó en los brazos de Edward, con los ojos reflejando el brillo multicolor que los rodeaba. Sus manitas se extendieron instintivamente, intentando tocar las maravillas cercanas y lejanas.
Pero apenas 12 segundos después, Edward los condujo fuera del mundo de los espíritus, hasta una playa oscura y tranquila. Una brisa salada se acercaba. A lo lejos, las olas rompían en la orilla. Arriba, las estrellas brillaban en el cielo nocturno, reflejándose en la oscura superficie del mar. Ya estamos aquí, dijo Edward, dejando a Lilith en el suelo. Esta es la playa más famosa de Bayam. La última vez que vinimos fue de día. Comillas va. Lilith corrió delante, riendo y gritando de emoción. Audrey simplemente se quedó allí, contemplando el mar. El viento jugaba con su cabello dorado, proyectando a su alrededor una aura ligeramente seductora bajo la luz dispersa de las estrellas, tan diferente de su actitud habitual. Instantes después, tomó la mano de Edward y avanzó. Cuando una ola salpicó sus piernas, de repente se dio cuenta, oh, no me quité los zapatos. Pero claro, no importaba. El agua fría del mar le recorrió las pantorrillas, haciéndola temblar ligeramente. Se agachó y metió la mano en el agua, sintiendo la suave arena arremolinarse entre sus dedos, una sensación de cosquilleo, pero a la vez reconfortante. Comillas a. Lilith corría alegremente, perseguida por las olas. Como gata, normalmente odiaba el agua, pero ahora, en forma humana, empezaba a encontrarle el lado divertido. Edward observó a Lilith por un momento, luego dirigió su mirada hacia Audrey y después hacia el cielo. Esta noche la luna estaba menguante. Eso hizo que las estrellas brillaran más hermosas. Desafortunadamente, ya fuera la luna o las estrellas, en el mundo de los Beyonders, eran simplemente letales. Capítulo 373, Confesión. Chapoteo. Un puñado de agua de mar fresca salpicó la cara de Edward. Audrey preguntó, comillas, ¿en qué estás pensando? Tienes toda la frente arrugada. Nada, solo, me desconecté un poco. Ella resopló deliberadamente. Comillas HMPH, te desconectas incluso cuando estás conmigo. Edward se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa avergonzada. Audrey volvió a dirigir su mirada hacia el mar resplandeciente a lo lejos. Gracias, Edward. Comillas. Dio 2 pasos hacia adelante, se cubrió la boca con las manos y gritó, comillas, dije. Gracias, Edward. Comillas, ¿por qué de repente? Audrey se giró, con una radiante sonrisa que iluminaba su rostro, sin ningún motivo en particular. Si de verdad tengo que dar uno, entonces gracias por hacerme compañía esta noche para contemplar el mar. ¿Eso cuenta? Edward asintió seriamente. Comillas, cuenta. Se acercó vadeando el agua, deteniéndose justo delante de Edward y bloqueando el cielo estrellado que tenía detrás. No, en ese momento, ella brillaba más que las estrellas del cielo. De repente, se puso de puntillas y, para sorpresa y asombro de Edward, le dio un ligero beso en los labios. Quizás por la brisa marina, sus labios estaban frescos al tacto. El momento fue breve, tan fugaz que Edward ni siquiera tuvo tiempo de percibir el sabor. Ella lo rodeó con sus brazos en un tierno abrazo. Gracias. Edward se puso rígido por un instante antes de devolverle el abrazo. Al cabo de un rato, dio medio paso hacia atrás, miró a la chica que estaba a pocos centímetros de él y dijo seriamente, Audrey, ¿quieres ser mi novia? Audrey se quedó completamente paralizada. Entonces frunció los labios y dijo con impotencia, yo soy realmente tonta, comillas. Ella infló las mejillas. Comillas, pensé que ya lo éramos. Edward se maldecía en silencio por ser un idiota, pero ella de repente estalló en carcajadas. Comillas, bueno. Puerto de Pritz. Como el puerto más grande y con mayor actividad del reino de Loen, el puerto de Pritz registraba un flujo constante de personas y mercancías. Cada pocos minutos, un buque de carga zarpaba del muelle y otro llegaba completamente cargado. Estos barcos transportaban las especialidades de Loen, ya fuera dirigiéndose al sur a lo largo de la costa hasta la bahía de Dis y desde allí a Feinapottereintis, o al sureste hasta el archipiélago de Rorstad, o incluso más lejos, hasta el continente austral. En cambio, los barcos de pasajeros viajaban con mucha menos frecuencia. Al fin y al cabo, poca gente estaba dispuesta a arriesgarse a navegar en mares infestados de piratas solo por un crucero de placer. Dentro de una cafetería, Klein permanecía de pie junto a la ventana, vestido con un chaleco de color claro y una camisa blanca, mirando de vez en cuando hacia el puerto donde atracaban varios cruceros. Estos eran los únicos barcos que tenían previsto zarpar hoy del puerto de Pritz. Desde que llegó al puerto hace más de una hora, Klein ya había visto partir varios barcos. Sin embargo, Edward aún no aparecía.
Esto hizo que Klein murmurara para sí mismo, estas parejas empalagosas siempre son un fastidio. Tienen que estar pegajosas antes de separarse. A diferencia de mí, una sola maleta, viaje sola, voy y vengo a mi antojo. Tan libre, tan despreocupada. Con un suspiro, Klein volvió a la mesa de nogal, se bebió el resto del café de un trago y sacó un trozo de papel para escribir una carta al señor Azik, detallando los acontecimientos de los 2 últimos días. Por último, tengo una pregunta, ¿existe alguna manera de eliminar la contaminación espiritual persistente de una característica Beyonder solidificada? Estoy a punto de emprender un viaje. Te deseo éxito en tu camino para recuperar tus recuerdos, y también me deseo un buen viaje. Tu alumno y amigo. Klein Moretti. Entonces, sacó el silbato de bronce, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo sonar, un escalofrío repentino le recorrió la espalda. Instintivamente miró a su alrededor. Por suerte, esta vez no apareció de la nada ningún Amon con monóculo y túnica de mago. Tras entregarle la carta al enorme mensajero esquelético, Klein sacó un documento de identidad de color amarillo pálido. Era indispensable para comprar un billete oficial para un viaje de larga distancia, le había pedido a la señorita Sharon que le ayudara a conseguirlo por los cauces legales. La foto de su documento de identidad mostraba su aspecto actual, un rudo cazador de piratas llamado Herman Sparrow. Por supuesto, este nombre era una mezcla lúdica de inspiración de Bloodborne y Piratas del Caribe, una especie de homenaje. Cuando la señorita Sharon escuchó el nombre por primera vez, se quedó visiblemente paralizada, aparentemente sorprendida, pero tras dudar un momento, no hizo más comentarios, aunque Klein se había preocupado momentáneamente de que ese nombre también hubiera sido corrompido de alguna manera por el infame toque de nombramiento del emperador Roselle. Ding, ding. En ese momento, dos chicas, una alta y otra baja, abrieron la puerta del café y salieron. La chica más baja llevaba un vestido largo y se veía incómoda y extraña. La más alta vestía un atuendo más ajustado, con el pelo largo recogido en una sencilla coleta, parecía querer proyectar una imagen elegante y valiente, pero, por mucho que lo intentara, no lograba disimular la pereza que se reflejaba en su piel. ¿Cómo pudo saberlo Klein? Porque en el momento en que la vio, la reconoció, Force. Lo que significaba que la chica más baja era claramente la señorita Xio a la que mencionaba a menudo. Sus disfraces, ¿intentaban pasar desapercibidos? Fue muy poco profesional. Xio le dio un codazo suave a Force y le susurró, Force, ¿no crees que nuestros disfraces son un poco, demasiado obvios? Parecemos totalmente falsos. Force murmuró, comillas lo sé, pero el emperador Roselle dijo una vez, para engañar, hay que hacerlo inesperado. Xio se frotó la frente con un suspiro. Solo quiero saber cuándo podré quitarme este maldito vestido. Force la examinó de arriba a abajo, luego le pellizcó la barbilla pensativo y sonrió. Sinceramente, creo que te ves estupenda con un vestido. ¿Por qué insistes siempre en usar ese uniforme de entrenamiento de caballero? La fuerza de la costumbre, respondió Xio con indiferencia. En realidad, antes de la muerte de su padre, Xio había sido la viva imagen de la princesa mimada de una familia noble, vestía bonitos vestidos y disfrutaba del amor de sus padres. Pero después de eso, su vida, antes feliz, se detuvo abruptamente, y cuando se reanudó, nada volvió a ser igual. Mientras conversaban, cruzaron varias calles y regresaron a la habitación 2215 de la posada que habían alquilado en el puerto de Pritz. En cuanto entraron, Force corrió inmediatamente hacia la ventana, descorrió la cortina y miró a través de una estrecha rendija hacia la casa de enfrente. Sí, habían alquilado una habitación justo enfrente de la casa de Dorian Gray. 2 días antes, al llegar al puerto de Pritz, visitaron la casa de Dorian y notaron leves indicios de que alguien había regresado recientemente. Esto les hizo sospechar que el enigmático señor Dorian Gray había vuelto para una breve estancia. Así que, por un impulso repentino, decidieron alquilar una habitación cerca y vigilar, con la intención de regresar a Backlund solo después de confirmar que todo estaba a salvo. Lamentablemente, 2 días de vigilancia no habían dado resultado. La casa permanecía en un silencio sepulcral, sin señales de movimiento. Xio se recostó en la cama, balanceando las piernas distraídamente. Al cabo de un rato, se levantó y se dirigió a la puerta. Tengo hambre. Iré a comprar un par de empanadas de carne de sí a la tienda que está junto a la entrada. Force dijo rápidamente, tráeme uno a mí también. Xio asintió y abrió la puerta para salir. Al darse la vuelta,
Vio a un hombre arrastrando una maleta entrar en la habitación de al lado. El hombre era de complexión normal, con brazos desproporcionadamente grandes, pero lo que le llamó la atención fue su rostro curtido y envejecido, lo suficiente como para que lo mirara un par de veces más al pasar y bajar las escaleras. Habitación 2216. Dorian Gray, disfrazado, entró, dejó su maleta y se dirigió inmediatamente a la ventana. Corrió la cortina y miró a través de la rendija la casa de enfrente, su antigua residencia. Una semana antes, cuando una repentina afluencia de rostros desconocidos apareció en el puerto de Pritz, Dorian se marchó por precaución. Ahora que las cosas parecían haberse calmado, regresó, solo para encontrar una nota manuscrita que Force había dejado allí. Naturalmente, no confiaba plenamente en ello. Había considerado usar la adivinación, pero temía que pudiera llevarlo a una trampa, así que se marchó de nuevo enseguida. Pero tras vagar sin rumbo durante unos días, recordó un detalle de la última carta de su hermano Lawrence, que su salud se estaba deteriorando. Ese pensamiento provocó nuevas dudas. ¿Y si la nota decía la verdad? ¿Y si Lawrence hubiera fallecido realmente y, antes de morir, hubiera confiado sus pertenencias y cartas a alguien digno, alguien que ahora intenta ponerse en contacto con él? Tras debatir consigo mismo, Dorian decidió regresar al puerto de Pritz y alquiló la habitación de enfrente, con la intención de observar en secreto. Tras un largo silencio, finalmente cerró las cortinas, se sentó en la silla y sacó un reloj de bolsillo grabado con el escudo de la familia Abraham. Con un profundo suspiro, murmuró. Ah, comillas. Ya eran pasadas las 9 cuando Edward finalmente llegó, y condujo a Lilith, cuyo rostro reflejaba gran curiosidad, al interior del café. Enseguida vieron a un hombre de rasgos comunes, cabello negro y ojos marrones, con un semblante algo intelectual, vestido con una camisa de lino. Les hizo señas para que se acercaran. Comillas Klein. Edward se acercó a él. Klein se aclaró la garganta y, con la voz característica de The World, declaró, ejem, de ahora en adelante, por favor, llámenme Herman Sparrow. Edward guardó silencio. Cuando eligió ese nombre para interpretar el papel de un lunático, todo era una broma. Pensó que era ingenioso y tonto, al fin y al cabo, Klein tenía mucho tiempo antes de zarpar. Pero ahora, en un abrir y cerrar de ojos, Klein se había hecho a la mar, y realmente había adoptado ese nombre, Herman Sparrow. ¿De verdad nunca había oído ese nombre antes? Quiero decir. Edward estaba a punto de hablar, pero se tragó las palabras en el último momento. No porque quisiera molestar a Klein, sino porque la identidad de Herman Sparrow era ahora tristemente célebre en los 5 mares. Si Klein lograba encarnar con éxito una personalidad tan experimentada, ¿acaso eso no aceleraría la digestión de su poción? Por supuesto, heredar esta identidad también significaba heredar sus peligros. Riesgo y recompensa siempre iban de la mano. Entonces, después de pensarlo bien, Edward dijo. Tengo una idea para tu personaje sin rostro. Ah, Klein arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Conviértete en mujer. Lilith se animó al instante, mirando a Klein con una curiosidad radiante. Comillas, ¿tú también te vas a convertir en mujer? Klein la miró con expresión de impotencia y luego deslizó el plato de pastel hacia ella. Gracias. Lilith tomó con alegría una cuchara de postre y comenzó a comer con deleite. En los últimos 2 días, había descubierto poco a poco que, como humana, la comida le sabía mucho mejor que nunca. Edward continuó, por lo que entiendo, convertirse en un sin rostro requiere un disfraz profundo e inmersivo, convertirse verdaderamente en otra persona y obtener retroalimentación de ese rol. Cuanto mayor sea el contraste entre uno mismo y la identidad que se asume, más difícil será la suplantación y más fuerte será la retroalimentación. Piénsalo, ¿qué identidad podría ser más radicalmente diferente a la tuya, que la de una mujer? Klein frunció ligeramente el ceño. Comillas, ¿por qué tengo la sensación de que, solo quieres verme vestido de mujer? Como tengo la joya más deslumbrante de Backlund en mi casa, ¿de verdad crees que perdería el tiempo fantaseando contigo vestida de mujer? Klein le guiñó un ojo a Edward. En realidad, puedo convertirme en la señorita Justicia, si quiero. Capítulo 374, un diario familiar. Edward se echó hacia atrás instintivamente, mirando a Klein con expresión impasible. Klein soltó una carcajada y agitó la mano. Está bien, está bien. Si alguna vez veo que mi progreso como actor se estanca, consideraré seriamente tu sugerencia. Hizo una pausa. Comillas, ¿y tú, piensas usar tu verdadera identidad? No necesariamente, Edward negó con la cabeza. Puedo cambiar mi apariencia e identidad cuando quiera.
no necesito interpretar a un sin rostro, así que no estoy obligado a suplantar a nadie con tanta profundidad. Los ojos de Klein se llenaron de envidia, pero entonces recordó que, una vez que ingiriera la poción sin rostro, él también podría cambiar su apariencia libremente. Sollozo, sollozo, sollozo. En ese preciso instante, sonó la bocina de un barco en el puerto, otro vapor zarpaba. Klein sacó su reloj de bolsillo para echar un vistazo y dijo rápidamente, ya son las 9:30. Tenemos que ir pronto a la taquilla, si llegamos tarde, no podremos comprar billetes para el viaje de hoy. Edward sacó 3 boletos con una sonrisa. Tranquilos, Audrey ya hizo que alguien los comprara para nosotros. Ágata Blanca, sale a las 10. Tener una heredera rica como novia sin duda tiene sus ventajas. Algún día debería pedirle al señor Fall que le pida que me financie directamente. Aunque la idea le pasó por la cabeza, Klein sabía perfectamente que no tenía el valor de hacer algo así. Se puso de pie, arrastrando su maleta. Bueno, pues, vámonos. Probablemente todavía tengamos que pasar por seguridad, y hacer cola. Entonces, de repente, se le ocurrió una idea. Comillas, a menos que vayas a decir que la señorita Justicia nos consiguió un carril VIP o nos compró camarotes de lujo. No, respondió Edward encogiéndose de hombros. Cuando Audrey hizo que alguien comprara los billetes, ya ni siquiera quedaban camarotes de primera clase en el VIP de Agate. Solo consiguieron 2 habitaciones de segunda clase. ¿Cuánto? Te lo pagaré en un rato. 10 libras. Edward también se levantó mientras hablaba. Lilith, que solo había comido la mitad de su pastel, lo levantó rápidamente con ambas manos. Edward, ¿puedo llevármelo? Por supuesto, pero quizás quieras guardarlo primero en tu pequeño colgante. De acuerdo. 10 minutos después, los 2 hombres y la niña llegaron al muelle Rose. La Ágata Blanca se alzaba imponente ante ellos, enorme, al menos desde la perspectiva humana. Cuando la gente de Audrey compró los boletos, tenían 4 barcos para elegir, pero Edward escogió el Ágata Blanca de inmediato. Después de todo, en la línea temporal original, este era el barco en el que Klein abordó al zarpar. Fue a bordo de esta embarcación donde conoció a las personas y vivió los acontecimientos que lo encaminaron a convertirse en el Señor de los Misterios. Por desgracia, esta vez Klein partió con varios meses de antelación, y el mar ya estaba más agitado que antes, debido a su propia influencia. ¿Quién sabía qué encuentros le aguardaban ahora? Sin embargo, según el plan, Edward se separaría de Klein dentro de poco, y probablemente no presenciaría lo que sucedería después. En cuanto pisaron la cubierta, una fría brisa marina les golpeó la cara. Ambos se estremecieron, ajustándose instintivamente los cuellos de las chaquetas. El deseo de disfrutar de la vista al mar se desvaneció en un instante. En ese preciso instante, un grupo de hombres con abrigos negros y sombreros bombín de media caña se acercaron con semblante alerta. Bloquearon discretamente la entrada al interior del barco. Uno de ellos dio un paso al frente y ofreció una disculpa cortés a los pasajeros que lo rodeaban. Disculpen, a todos. Esto solo tomará un momento. A continuación, una docena de damas de la nobleza, elegantemente vestidas, bajaron por la pasarela en grupos, charlando y riendo mientras entraban en el barco. Sus voces se fueron apagando alegremente. Los hombres de abrigo negro los siguieron en silencio hasta la cabaña. Solo quedaba el hombre que se había disculpado. Justo cuando estaba a punto de entrar, su mirada se posó en el rostro de Klein. Tras un instante de vacilación, dio un paso al frente. Perdóname, amigo. Klein se vio momentáneamente sorprendido, pero mantuvo su personaje y respondió con neutralidad distante, comillas, ¿qué ocurre? Comillas, puedo preguntar, ¿eres un aventurero? El hombre añadió rápidamente, disculpen, debo presentarme primero, soy Aldrich, serví como oficial en la Marina de Loen. Tras mi retiro, me convertí en el director de una empresa de seguridad privada. Klein frunció ligeramente el ceño. ¿Comillas sí? Aldrich explicó con seriedad, esta es la situación, señor. Mi misión actual es escoltar a un grupo de clientes a un complejo turístico en Desi Bay. Desafortunadamente, debido al reciente incidente de contaminación atmosférica, más de la mitad de mi personal enfermó, y algunos otros, se encontraban en el distrito este y no sobrevivieron. Eso nos ha dejado con una grave falta de personal para esta operación. Y añadió, así que espero reclutar a algunas personas capaces para que nos ayuden. Klein preguntó sin rodeos, si les falta personal, ¿por qué no cancelan el trabajo? Aldrich esbozó una sonrisa amarga. El contrato ya está firmado. Si nos echamos atrás ahora, las penalizaciones serían astronómicas.
Klein negó con la cabeza. Lo siento, no estoy cualificado para ser guardaespaldas. Será mejor que busques a otra persona. Por supuesto. Disculpe las molestias. Aldrich se quitó el sombrero con un gesto respetuoso y se dio la vuelta para marcharse. Durante todo el intercambio, no le había dedicado ni una mirada a Edward. ¿Por qué no me lo pregunto? Preguntó Edward, desconcertado. Klein soltó una risita y señaló a Lilith. Comillas, ¿quién intentaría contratar a un joven padre de vacaciones con su hija para que le sirviera de guardaespaldas? Coma buen punto. Edward extendió la mano y acarició la cabeza de Lilith. La niña lo miró y preguntó, comillas, ¿qué te pasa, Edward? Nada, solo pensaba en lo maravillosa que eres, Lilith. Ella asintió sin dudarlo. Comillas, por supuesto, la señorita Lilith es la mejor. Al observar su tierno intercambio, Klein murmuró, sinceramente, ¿por qué no vino la señorita Justicia con ustedes? Sería agradable tener a toda la familia reunida. Su madre quedó muy afectada hace unos días, explicó Edward. Ahora mismo no es un buen momento para que viaje. Solo entonces Klein recordó lo que Justice había dicho en el club de tarot. Su hermano casi había matado a su padre. Un incidente así debió de ser aterrador tanto para una esposa como para una madre. Mientras hablaban, los dos hombres entraron en el barco. Guiados por el diagrama que había en la entrada del camarote, comenzaron a dirigirse hacia sus habitaciones. Eduardo. Cuando llegaron a la puerta de su camarote, Klein no pudo evitar hablar de nuevo. He estado pensando en ese guardia de seguridad, Aldrich. Edward abrió la puerta de un empujón y giró la cabeza. Comillas y él. Es el jefe de una empresa de seguridad, y solo porque le falta personal intenta reclutar a un completo desconocido, ¿no te parece extraño? Edward lo pensó un momento y luego dijo, tal vez la oferta era solo una fachada, y si en realidad te estaba tanteando. Comillas sondeó. Por ejemplo, para comprobar si albergas alguna hostilidad o para intentar recabar información sobre ti. Apostaría a que ese tipo de conversación no es exclusiva tuya, probablemente la intenta con cualquiera que le parezca amenazante o difícil de descifrar. Edward sonrió ampliamente, lo que significa que, lo que haya dicho, podría no ser cierto en absoluto. Klein lo comprendió de repente, ahora tiene mucho más sentido. Giró la manija de la puerta de la cabina. No dormí bien anoche. Entraré a echar una siesta, despiértenme a la hora del almuerzo. Está bien. Una vez cerrada la puerta, Lilith ya se había subido a una silla, había dejado su pastel a medio comer sobre la mesa y había continuado comiendo. Esta habitación no es tan bonita como la del barco anterior. Dijo esto mientras miraba a su alrededor, cuchara en mano. Por supuesto que no. La última vez tuvimos una suite de lujo. Esta vez es de segunda clase, y el barco ni siquiera es tan grande. Edward se acercó a la ventana y miró hacia el bullicioso muelle, donde los marineros cargaban alimentos, agua potable y otros suministros esenciales para el viaje que se avecinaba. Edward, come. La niña le acercó un trocito de pastel a la boca. Gracias, Lilith. Edward se tragó el pastel de un bocado y luego preguntó, comillas, ¿has pensado en cómo vas a representar tu personaje de bruja? Lilith ladeó la cabeza, pensativa. En realidad no. En un principio, quería preguntarle a Crismona, pero esa mujer había desaparecido de Backlund, no tenía ni idea de a dónde había ido. En realidad, nuestra señorita Lilith ya es una pequeña bruja, ¿no te acuerdas? Comillase. Lilith lo entendió enseguida y sacó su pequeña varita. Comillas, ¿te refieres a esto? Comillas, exacto. Así que, mientras sigas practicando tu magia, usando tus poderes y combinándolos con las extraordinarias habilidades que adquirirás al avanzar, creo que asimilarás la poción de bruja en un abrir y cerrar de ojos. Comillas, pero ¿no dijiste que no debía usar magia o poderes de forma imprudente cerca de gente común? Edward le limpió con el dedo una mancha de crema de la mejilla. Pero a la mayoría de los piratas ni siquiera se les puede considerar personas. Sus ojos se iluminaron. Comillas, ¿quieres decir que podré volver a usar piratas para que me ayuden a digerir la poción? Así es como terminé también la última parte de mi poción instigador. Lilith sonrió para sí misma, los piratas son realmente los mejores. Ayudaron a la señorita Lilith a digerir la poción instigador, y ahora también ayudarán con la poción bruja. Toc, toc, toc. De repente, llamaron a la puerta. Lilith saltó de la silla y se apresuró a acercarse. Comillas, la señorita Lilith abrirá la puerta. Ella lo abrió. Oh, eres tú. Bernadette asintió y la siguió a la habitación. Comillas, ¿has llegado a la secuencia 7? Lilith sonrió orgullosa. Comillas, sí. La señorita Lilith ahora también es humana.
Bernadette miró de reojo a Edward y luego le dijo a Lilith, así que te has convertido en una niña. Estaba Edward decepcionado. Comillas, parecía desconcertada. Comillas, ¿por qué iba a estar decepcionado? Lilith corrió hacia Edward. Edward, ¿por qué estarías decepcionado? Edward soltó una risita y le revolvió el pelo. No le hagas caso a sus tonterías. No estoy decepcionado en absoluto. La niña le lanzó inmediatamente una mirada fulminante a Bernadette. Comillas HMPH. Sabía que no eras buena persona. La última vez intentaste engañarme para que hablara, y ahora intentas sembrar la discordia entre Edward y yo. De verdad la tratas como a tu hija. Un brillo extraño e indescifrable cruzó por los ojos de Bernadette mientras se adentraba más en la cabina. El camarote de segunda clase era diminuto, de apenas unos metros cuadrados. Ya era un espacio reducido para Edward y Lilith. Con Bernadette, la situación se volvió aún más angosta, como si no tuvieran ni siquiera espacio para poner los pies. Su Majestad. Edward se puso de pie y la saludó. Ya le había informado el día anterior de su cambio de planes y de que viajaría por mar vía Phoenix. A Bernadette no pareció importarle el espacio reducido, simplemente se recostó, y dos enredaderas de guisantes cayeron del techo, formando una silla colgante improvisada bajo ella. He pasado los últimos días revisando archivos. Hay muy poca información pública sobre Amon. Sus primeras palabras sorprendieron a Edward. No esperaba que investigara a Amon con tanta seriedad. Lo único que pude averiguar es que existió una familia llamada Amon durante la Cuarta Época, pero, curiosamente, no hay registros de ningún miembro de esa familia. Y en algunos libros que dejó mi padre, se menciona a un ser poderoso de secuencias avanzadas llamado Zaratul. Parece que hizo referencia a Amon, vagamente. Claramente desconfiaba mucho de él. Edward preguntó con curiosidad, comillas, ¿por qué estás investigando a Amon? Según tus descripciones anteriores, es solo cuestión de tiempo antes de que Amon venga a por mí. ¿No es mejor recopilar toda la información posible con antelación? Hizo una pausa. Además, todavía hay un clon suyo en la caja de los grandes antiguos. Si no lo entiendo, ¿cómo voy a lidiar con esto? Pero Amon, suspiró. A menos que puedas abrumarlo con una mayor fuerza de secuencia, saber más no ayudará mucho. Comillas, ¿el señor tonto te ha mencionado alguna vez a Amon? De repente, ella mencionó al loco, lo que hizo que Edward se quedara paralizado por un segundo, antes de recordar que la reina mística también formaba parte del club del tarot. Comillas, ¿por qué lo preguntas? Bernadette pensó en voz alta, Amon apareció cuando provocaste una reacción en esa barrera de niebla blanco-grisácea. Claramente le intrigó mucho, y fue el poder del loco el que tomaste prestado para provocar esa reacción. Así que me pregunto, ¿conoce el loco a Amon? Diana. Lamentablemente, la relación entre el señor Fall y Amon podría ser justo lo contrario de lo que te imaginas. Por no mencionar que ahora mismo está echando una siesta en la habitación de al lado. Edward respondió, de hecho, el señor Fall no nos ha mencionado a Amon. Tal vez podrías intentar rezarle y preguntarte a ti mismo. Bernadette asintió, pero no continuó con el tema. En cambio, sacó varias hojas de pergamino amarillentas y se las entregó a Edward. Estas son las últimas páginas de notas que tengo. Ayúdame a traducirlas. Comillas. Edward parpadeó. Pensé que planeabas aprender roselleano y leerlos tú mismo. Mi padre me dejó muchísimas notas. No hay necesidad de apresurarse a leer unas pocas páginas. Buen punto. Aceptó las páginas del diario y las hojeó con indiferencia. La primera línea decía: hoy conocí a una mujer, me pareció muy extraña y no dejaba de seguirme. Me enfadé tanto que la golpeé. Esta entrada, me resulta muy familiar. Capítulo 375, carajo. Edward continuó leyendo. Llevo aquí muchísimos días. Es tan aburrido, incluso más aburrido que antes. La comida es horrible, no me gusta nada este sitio. Esa mujer me lleva siguiendo más de 10 días. La he golpeado varias veces durante este tiempo, pero sigue negándose a irse o incluso a hablar. ¡Qué persona tan extraña! Hoy, esa mujer por fin habló. Creía que era muda. Me dijo su nombre. En ese momento, Edward finalmente recordó, aquello provenía de las páginas del diario que había encontrado en la caja fuerte del líder de la banda tras eliminar a la banda Zmanger. Se sospechaba que esas páginas pertenecían a otro transmigrador, un predecesor como él. Por desgracia, solo había leído las dos primeras páginas cuando Bernadette apareció de repente y le quitó el diario. Edward sospechó que fue entonces cuando ella empezó a vigilarlo. Con cuidado, pasó a la penúltima página. Las primeras 4 palabras hicieron que sus pupilas se contrajeran al instante. Su nombre es Chick.
Mejilla. Edward se inclinó y lo comprobó 2 veces. Realmente era Chick. Chick, un nombre aparentemente tan común, no era en absoluto común en el mundo de Lord of the Mysteries. Representaba a una diosa verdadera de secuencia cero, la demonisa primordial. Pero, el diario describía a una mujer llamada Chick que me seguía a todas partes e incluso fue golpeada por mí varias veces. Estas frases cortas tenían un absurdo surrealista, casi posmoderno, que hizo que el cerebro de Edward se ralentizara por un momento. Tras un instante, a Edward se le ocurrió una idea. ¿Podría ser alguien con el mismo nombre? Al fin y al cabo, los nombres verdaderos de las deidades eran un secreto absoluto en este mundo, sobre todo los de dioses malignos como Chick. Casi nadie lo sabría. Así que no sería raro que alguien eligiera ese nombre sin saberlo. Pero espera. Chick era un nombre masculino. ¿Por qué se llamaría así una mujer? Es simplemente sospechoso. ¿Parece que has leído algo increíble?, preguntó Bernadette. Es bastante increíble. Déjame terminar de leer primero. Edward se frotó la frente y continuó leyendo. Uf, sigo aburrido estos últimos días. Todos los días son solo comer, dormir y jugar a Chick. Por fin salí de ese páramo interminable hoy y volví a ver gente. Me dijeron que este lugar es el Imperio de Salomón, una tierra gobernada por dioses. Pero ahora lo único que quiero es un buen festín. Comillas, el festín. Fue un asco, aunque a Chick pareció gustarle, así que le di otra paliza. HMPH, dice que es mi subordinada, ¿y todavía se atreve a contestarme? Anoche, Chick vino de repente a preguntarme por la fórmula de la poción de la demoníaca de la desesperación. ¿Cómo iba a saberlo? Insistió en que ya había visto todas las fórmulas de brujas. Le pregunté dónde supuestamente las había visto, y me dijo, en una tablilla de piedra grisácea. Ah, claro, he visto una parecida, pero no pude leer nada. Para que Chick dejara de llamarme analfabeta, le di otra paliza. Hace tiempo que no escribo. Hace medio mes me tendieron una emboscada, habría muerto si Chick no me hubiera protegido. He decidido dejar de pegarle, tachado, pegarle menos. Ahora ha pasado oficialmente de ser mi subordinada a mi hermanita. Me he estado recuperando estos últimos días. Mientras estaba medio aturdida, de repente recordé aquella tablilla de piedra. Todavía tenía esos símbolos ilegibles, pero de repente pude entenderlos. Justo a tiempo. Como no sé cómo agradecerle a Chick, le daré la fórmula de la demonisa de la desesperación. Las entradas del diario terminaban ahí. Edward se quedó mirando la última página, absorto en sus pensamientos. Ahora estaba completamente seguro de que la Mejilla mencionada allí era, en efecto, la futura bruja primordial Mejilla. Y en el momento en que se escribieron estas entradas, ella solo había llegado a la secuencia 5. Maldita sea, este predecesor transmigrador seguro que despertó hace mucho tiempo, En la novela original no se especificaba la fecha en que Chick se convirtió en diosa, pero según lo que sabemos, probablemente ascendió en algún momento durante los inicios de la cuarta época. La tercera época perteneció al antiguo dios del sol, no existían registros de la bruja primordial en aquel entonces. Pero para la época de la guerra de los 4 emperadores en la cuarta época, Chick ya existía e incluso se había aliado con el emperador del inframundo, Salinger, para desatar el desastre pálido. Así pues, según la cronología, este diario debe ser de principios de la cuarta época, y Chick probablemente ascendió con la ayuda de ese predecesor transmigrador. Esa tablilla de piedra gris blanquecina que mencionaste, probablemente una de las pizarras de la blasfemia. No está claro si era la primera o la segunda, ni cómo accedió a ella el predecesor. Edward se volvió hacia Bernadette. Creo que, aunque todavía no sepas leer roselliano, puedes darte cuenta de que estas notas no proceden del emperador Roselle. Bernadette asintió levemente. Así es, y eso solo aumenta mi curiosidad. Ella explicó, he visto muchas falsificaciones antes, imitaciones del roselliano, pero siempre eran burdas. Incluso cuando no conocía el idioma, podía darme cuenta de que eran falsas. Pero estas pocas páginas son diferentes. Edward suspiró para sus adentros. A medida que Bernadette mejoraba su chino, era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta de lo que él había dejado sin traducir intencionadamente. La verdad es que la mayoría de las aventuras amorosas de Roselle no serían para tanto. Siempre podía decir que lo había hecho para preservar la buena imagen que ella tenía de su padre. Después de todo, no es como si fuera a quedar socialmente arruinado. Espera, a menos que realmente empiece a tratarme como a su padre, ¿qué pasa si se enfurece y traiciona a su viejo? ¿Y si preguntaba por el otro transmigrante? Tal vez debería ser sincero. Decirle,
Oye, Bernie, puede que no sea tu padre, pero soy como su igual, así que de ahora en adelante, llámame tío. Estás pensando en cómo inventarte una historia convincente, ¿verdad? Dijo Bernadette de repente. Eso no es cierto, Bern. Su majestad. Edward se aclaró la garganta y dijo, la persona que escribió estas páginas, debe ser del mismo lugar que el emperador Roselle. Sus ojos parpadearon levemente. ¿Comillas casa? Eh. Edward se sobresaltó. En la historia original, ella solo aprendió el verdadero significado de hogar gracias a Klein. ¿Cómo podía saberlo tan pronto? ¿Acaso se lo preguntó al señor Fall durante su estancia en la tierra desolada de los dioses? Así es. Edward decidió ser directo, pero por el contexto del escrito, parece describir acontecimientos de los inicios de la Cuarta Época. El autor menciona haber viajado al extranjero y haber llegado al imperio de Salomón de aquella época. También conoció a alguien, dudó un instante antes de continuar, esa persona se llamaba Chick. Bernadette se detuvo sorprendida. ¿Comillas la demonia primordial? Más precisamente, Chick antes de convertirse en diosa. Según estas páginas, recibió la fórmula de su poción de la secuencia 4 del autor del diario. Sus profundos ojos azules se volvieron aún más intensos. Eso es, una revelación verdaderamente asombrosa. Tras unos segundos, volvió a preguntar, entonces, esta supuesta lengua roselleana no fue inventada por mi padre, sino que proviene de su tierra natal. Bueno, sí, probablemente sea así. Bernadette miró fijamente a los ojos de Edward. Comillas, ¿y tú, cómo es que conoces el idioma marro? ¿También eres de este hogar? Soy. Edward guardó silencio durante unos segundos y luego dijo en voz baja, entonces, si me has malinterpretado de alguna manera antes. No hay ningún malentendido. Ella lo interrumpió con calma. ¿Cómo? Bernadette se levantó de la silla colgante. Dentro de 2 días, volveré a Ciudad Esmeralda para recuperar más diarios de mi padre. Están guardados en mi palacio en la isla Rasa, parte del Mar de Niebla, ya que no irás a Intis, porque no vienes a Ciudad Esmeralda. En cuanto a los próximos 2 días, sigue usando tu tiempo libre para enseñarme roselleano. Dicho esto, su figura se desvaneció, engullida por un imponente tallo de guisantes. Edward, ya se ha ido, se oyó la voz de Lilith. MMM. Edward miró hacia donde Bernadette había desaparecido, absorto en sus pensamientos por un instante. Acababan de dejarlo todo al descubierto, así que ¿por qué Bernadette insistía en que no había ningún malentendido? ¿Y por qué incluso lo invitó a su palacio privado? ¿En qué estaba pensando realmente? TCH, no tengo ni idea. Bo. En ese instante, sonó el silbato de la gata blanca. El barco dio una leve sacudida y comenzó a alejarse lentamente del muelle. Al mediodía, el cálido sol había disipado el frío del final del otoño. Aunque en la cubierta aún soplaba un viento gélido, muchos pasajeros salieron a disfrutar del sol. Edward y Klein eligieron un lugar cerca de la barandilla, disfrutando del sonido de las olas rompiendo contra el casco mientras almorzaban. Lilith correteaba despreocupadamente, observándolo todo con curiosidad. Cuando vio peces voladores saltar del mar, incluso adoptó una pose dramática como si se preparara para zambullirse tras ellos. Todo el ambiente era tranquilo y agradable. Klein no pudo evitar pensar, ojalá este viaje fuera realmente solo unas vacaciones. ¡Qué bonito sería! Edward leyó su expresión y soltó una risita, acabamos de zarpar. Pero piénsalo, a partir de ahora, todos los días solo verás océano y cielo infinitos. Y el barco no es precisamente espacioso. No te aburrirás enseguida. Es cierto, asintió Klein. Pero revisé el itinerario de la gata blanca, básicamente, hace escala en una isla cada 2 o 3 días, así que no debería ser tan malo como dices. Hizo una pausa y luego preguntó, deberíamos llegar al puerto de Damir mañana por la tarde. ¿Piensan desembarcar y cambiar de ruta allí? Los dedos de Edward se entrelazaron cuando una idea le asaltó. Comillas, ¿por qué no lo adivinas por mí? ¿Debería bajarme en Damir? Como ancla del destino en este mundo, las adivinaciones de Klein sin duda merecían ser consultadas. ¿Comae? ¿Qué quieres que adivine? Entonces Klein se dio cuenta de algo. Comillas, un momento, puedes adivinarlo tú mismo. Vamos, ¿quién puede adivinar mejor que un vidente? Mis patéticas habilidades solo me harían quedar en ridículo. Coma, me parece que estás siendo sarcástico. Klein sacó un cristal de citrino. Comillas, y bien, ¿qué es exactamente lo que me preguntas? Solo, ¿debo desembarcar en el puerto de Damir o no? Oye, sabes que la adivinación no funciona bien con preguntas vagas como esa, ¿verdad? Edward sacó una moneda de oro y se la entregó.
Entonces no adivines, solo lánzala al aire. Cara, me voy. Cruz, me quedo. En cualquier caso, la moneda es tuya. Klein entrecerró los ojos y aceptó la moneda. Bueno, si estás tan decidido a darme dinero gratis, no voy a decir que no. Levantó la moneda para que Edward la viera. Observa con atención. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.